Hola, ¿qué tal? Aquí voy a intentar explicaros las diferencias entre lo que es formato de texto y formato de párrafo. Para empezar, decir que formato, apariencia, aspecto viene a ser lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa cuando decimos, cuando una actividad dice aplica un formato de texto o dice aplica un formato de párrafo? Pues bien, formato de texto o de carácter es aquel que se refiere al texto que nosotros tenemos seleccionado, ¿de acuerdo? Afecta a una palabra o varias palabras que nosotros hemos seleccionado previamente. Mientras que formato de párrafo afecta a la apariencia del párrafo, no que hemos seleccionado, sino al párrafo donde nosotros situamos el cursor. El cursor es esta línea parpadeante que aparece aquí. Y para aplicar opciones de formato de párrafo a un párrafo entero, no es necesario seleccionarlo, ¿no? Por eso es un aspecto muy interesante que muy poca gente tiene en cuenta. Para aplicar un formato de carácter hay que seleccionar todo aquello a lo que queramos aplicar ese formato. Para aplicar un formato a un párrafo no es necesario seleccionarlo, a no ser que queramos aplicar el mismo formato a más de un párrafo, pero en ese caso no hace falta seleccionar todos los párrafos enteros. Podríamos hacer así y luego aplicar, por ejemplo, un centrado o una sangría de primera línea o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y se aplicaría directamente a los dos párrafos. Una cosa interesante es decir que si en la pestaña de inicio damos clic al botón de caracteres ocultos, nos aparecen las marcas de cambio de párrafo. No solo esas, sino que si tuviéramos otras marcas tipo tabulación, espacios, ¿veis? Aquí, por ejemplo, cada espacio se marca con un punto. Este icono te marca los caracteres que tú has pulsado, pero en principio no aparecen, ¿de acuerdo? Bien, eso es más interesante y más importante de lo que parece ahora, pero vamos a centrarnos. Entonces, formato de carácter, si yo quiero cambiar el formato de la palabra proporcional, tengo que seleccionarlo. Lo he seleccionado haciendo doble clic. Doble clic seleccionas una palabra entera. También podemos seleccionarlo así, pero si ya sabemos que doble clic selecciona una palabra entera, es más rápido. Y aquí nos aparecen una serie en un menú flotante nos aparecen ya una serie de opciones de menú de formato de carácter. Las típicas: negrita, cursiva, subrayado, destacado, de acuerdo, color, tamaño, el tipo de la fuente, que se llama el tipo de letra, para aumentar o disminuir el tamaño, etcétera, ¿vale? Luego aquí ya empiezan con opciones de formato de párrafo. Aquí está todo un poquito mezclado. Si queremos ir a formato de carácter solo, tenemos que venir a la pestaña de inicio y centrarnos en el apartado que pone fuente, ¿de acuerdo? Todas estas son opciones de fuente, con negrita, cursiva, subrayado, tachado, subíndice, superíndice para potencias, destacado, color, etcétera, etcétera. Esto para aumentar tamaño o disminuir tamaño, ¿vale? Rápidamente hago así y lo aumento, hago así y lo disminuyo. Esto para ponerlo en mayúsculas, por ejemplo, ¿vale? Y este es interesante porque poca gente lo usa, que es para borrar todo el formato que hemos aplicado anteriormente. Hacemos clic aquí y, salvo lo de mayúsculas, que no se ha cambiado, pero lo cambio rápidamente con esto, vuelve otra vez a su estado inicial. Muy bien, esto por lo que se refiere, bueno, por supuesto, estas son las opciones básicas, pero si damos a la flechita esta que hay abajo a la derecha del apartado fuente, nos vamos a una ventana donde nos va a dar muchas más opciones, ¿eh? Todas estas son las que ya hemos visto, pero por ejemplo, estilo de subrayado hay varios, te podemos ponerlo doble tachado, versalitas, mayúsculas, luego podemos venir aquí avanzado y aumentar el espacio entre las letras, por ejemplo, o otras cosas como aplicar efectos de texto, relleno, sombras, etcétera. Bueno, todas estas opciones no suelen interesar, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que existen. Esto es lo que se refiere al formato de carácter. Pero las opciones de formato de párrafo no son las mismas. Es decir, el formato de párrafo no se refiere a poner un párrafo en negrita, ¿de acuerdo? Se refiere a cambiar el aspecto del párrafo en lo que atañe, por ejemplo, a dónde tiene que empezar la primera línea o dónde tiene que empezar el texto del párrafo, a la izquierda o a la derecha. Eso sería la sangría, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, no vamos a explicarlo ahora en detalle, ¿de acuerdo? Pero eso sería la sangría, la distancia que hay entre el final del margen, que es esto gris,
y el principio del texto, que ya está dentro del área de documento, por decirlo así, el área editable. Luego, si queremos centrar el texto, pues le daríamos aquí, es decir, aquí tenemos un bloque que es párrafo. Todas estas opciones se refieren al formato de párrafo. Todo esto se aplicará al párrafo donde tenemos situado el cursor. ¿De acuerdo? Si queremos aumentar la sangría, ¿lo veis? Aquí, disminuirla. Aquí ordenar no nos interesa, ¿de acuerdo? Poner bordes, poner sombreado de párrafo, aumentar el interlineado, y luego hay otras que para las cuales tenemos que hacer clic aquí y accedemos, que son sobre todo las de la pestaña sangría y espacio. Las de línea y saltos de página no interesan tanto, ¿de acuerdo? Sangría y espacio, que se refieren a alineación. Alineación es si el texto se ajusta a la izquierda o se ajusta a los dos lados. Se ajusta quiere decir forma una línea vertical, ¿vale? Vertical regular, no irregular como esta. O a partir de una línea del centro hacia los lados, que sería una alineación centrada. O si se alinea a la derecha, si forma una línea vertical solo a la derecha. O si está justificada, es decir, si le doy aquí, ¿vale? Si forma una línea vertical a la izquierda y a la derecha, ¿de acuerdo? En fin, alineación, luego tenemos la sangría, que ya os he explicado lo que era, y tenemos la izquierda, la derecha, de primera línea, que consiste en que la primera línea del texto estará adentrada, y también una un poquito más exótica, que es la de francesa, que consiste en que está adentrado todo el párrafo menos la primera línea. Esto sirve para documentos oficiales tipo solicitud, instancias y demás. A ver, no se utiliza mucho. Muy bien, entonces le voy a decir aquí ninguna. Luego tenemos el espaciado. Espaciado significa espaciado entre párrafos. ¿Cuánto espacio hay? Un momentito. ¿Cuánto espacio hay de un párrafo al otro? ¿De acuerdo? Por defecto, si nosotros abrimos un documento con el Word, te establece un espacio posterior de 8 puntos. Punto no es centímetro, son puntos, son unidades de medida mucho más pequeñas que un centímetro. Si nosotros queremos aumentar el espacio entre párrafos, ¿vale? Si nosotros estamos en este párrafo de aquí para otorgar a ese documento y queremos aumentar el espacio respecto de este párrafo y de este párrafo, podemos darle 6, 12 y aquí 12 o 18, ¿vale? Y al hacer aceptar, ¿lo veis? Ya se nos separa. Esto en documentos largos, en lugar de separar el texto con intros, lo que tenéis que utilizar es el espaciado entre párrafos. Como si no lo hacéis, yo lo voy a tener en cuenta a efectos de la nota, ¿de acuerdo? Luego, el interlineado significa, pues eso, el espacio que hay entre una línea y la otra de cada párrafo, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros aquí le decimos 1,5 líneas y le damos a aceptar, no, perdón, estaba en el párrafo equivocado. Le doy aquí y le digo 1,5 líneas o doble, que se verá mejor la diferencia. Le doy aquí, ¿lo veis? Se me separa más. Entonces, esto es lo que se refiere al formato de párrafo. Y ya os digo, no hace falta seleccionar. Basta que nos pongamos en el párrafo y la manera más rápida de aplicar el formato de párrafo a un párrafo o a varios consiste en ponerse aquí o seleccionarlos, ¿de acuerdo? Vamos a deshacer esto, ¿vale? O seleccionar estos párrafos, no hace falta entero, ya os lo he dicho. Y venir aquí, ¿de acuerdo? Y establecer de un golpe todas las opciones, por ejemplo, justificada, sangría de primera línea de 1,25 o menos, lo que queramos, espaciada anterior y posterior de 12 y, por ejemplo, interlineado de 1,5. Y cuando ya lo tenemos todo, ¿vale? Hacemos a aceptar y se nos coloca el mismo formato a los dos párrafos, ¿de acuerdo? Si luego tenemos otro párrafo que hemos añadido posteriormente y le queremos aplicar el mismo formato, ¿de acuerdo? También se puede hacer, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos esto con espaciado doble y esto lo hemos añadido más tarde, lo que podemos hacer, ya que no podemos seleccionar, aplicarlo a los dos párrafos a la vez, lo que sí podemos hacer es venir aquí, le damos a copiar formato y hacemos clic, no hace falta seleccionar, hacemos clic en el párrafo y ya se nos aplica. Esto también sirve para formato de carácter. Y tener en cuenta que si hacemos doble clic y esto está en negrita cursiva subrayado, por ejemplo, ¿vale? Y queremos aplicar este formato a esta palabra, a esta y a esta, en lugar de hacer un solo clic, hacemos doble clic aquí encima, en copiar formato,
y luego hacemos doble clic, doble clic, doble clic, todas las veces que queramos y vamos aplicando el mismo formato a las diferentes palabras, o si fuera un párrafo entero no haría falta hacer doble clic. Haríamos clic en el párrafo que quisiéramos y se aplicaría automáticamente. Cuando hemos acabado le damos a copiar el formato y se acabó. Ya no se copia el formato. ¿De acuerdo? Otra cosa, a efectos de formato de párrafo, los espacios interlineados, los espacios entre párrafo y algunas opciones solo se pueden aplicar desde aquí, pero otras se pueden aplicar desde la pestaña inicio o desde cualquier punto del documento, por ejemplo, las sangrías, se pueden aplicar con la regla. Esta regla, si no la veis, os vais aquí a vista y le dais a regla, ya os aparecerá, ¿de acuerdo? Y tenemos en la regla una especie de relojito de sol, ¿vale? Aquí y un triangulito aquí que marcan las sangrías. Si yo me pongo aquí y quiero hacer una sangría izquierda, hago clic en el pedestal del reloj y lo arrastro hacia la izquierda. Si quiero una sangría de primera línea, hago clic en el triangulito de arriba y lo arrastro hacia la derecha. Si quiero una sangría francesa, hago clic en el triangulito de abajo y lo arrastro hacia la derecha. Y si quiero una sangría derecha mayor, hago clic en el triangulito de la derecha y lo arrastro hacia la izquierda. De esta forma se aplica la sangría con la regla. Y los espacios interlineados también se pueden aplicar desde aquí, ahora que recuerdo. Es aquí 1, 1.15, 1 medio, 2, etcétera. Y incluso el espaciado entre párrafos, si nos vamos a disposición, también lo tenemos aquí, espaciado antes y después. O sea que lo podéis aplicar con estas opciones o con las opciones de la cinta, ¿de acuerdo? Pero creo que es más práctico, si tenéis que aplicar varias opciones de formato de párrafo a la vez, hacerlo como os he explicado aquí, seleccionar todos los párrafos que queráis, venir aquí, establecer todas las opciones y darle a aceptar, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, prometido, como en la primera actividad de Word os empieza diciendo que tenéis que aplicar una serie de estilos a unos epígrafes y luego tenéis que aplicar el formato de párrafo a todo el texto, hay un truquito para hacer eso de una manera rápida. No tenéis que venir aquí, aplicar el formato, luego aquí otra vez, ni siquiera con la opción de copiar formato, sino que nos ponemos en, si partimos de la base de que esto y esto y esto tienen aplicado otro formato, ¿de acuerdo? En un formato que es el estilo título, que ya explicaremos lo que consiste los estilos en otro vídeo. Lo que tenemos que hacer es ponernos en uno de los párrafos que tienen, a los que tengamos que aplicar las opciones de formato, y nos venimos aquí en la pestaña de inicio al bloque edición, y en seleccionar le damos a la flechita esta y le decimos seleccionar texto con formato similar, y se nos seleccionarán todos los párrafos que nosotros queremos cambiar, y luego ya simplemente es venir aquí y ponerle la alineación, la sangría, el espaciado y el interlineado que nos interese. Y ahora sí, se ha acabado este vídeo y hasta el siguiente. Adiós.